Trabajo en una pequeña y sencilla oficina en el centro. Solo unos pocos escritorios, computadoras y pilas de papeleo esparcidas por todas partes. La mayoría de los días son tranquilos, pero ocasionalmente tengo que quedarme hasta tarde para terminar un proyecto. Una noche, en particular, me quedé más tarde de lo habitual. El edificio estaba completamente vacío. Todos los demás se habían ido a casa horas antes, y el único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado. La habitación estaba tenue, iluminada solo por la luz de la pantalla de mi computadora, que proyectaba largas sombras sobre las paredes. Aunque la oficina vacía a veces se sentía inquietante, estaba acostumbrado a ello. Pero esa noche se sentía diferente. La quietud se sentía densa, casi opresiva, y con cada minuto que pasaba sentía una creciente sensación de inquietud. Intenté sacudirme esa sensación enfocándome en mi trabajo, pero era difícil de ignorar. Después de un rato, tomé un descanso, mirando alrededor de la oficina. Fue entonces cuando noté algo inusual a lo lejos, desde el rabillo del ojo. Una sombra parecía moverse a lo largo de la pared lejana, un borrón oscuro que parpadeaba justo detrás de mí. Al principio, pensé que solo era mi imaginación o los efectos de estar mirando una pantalla durante demasiado tiempo. Pero mientras miraba alrededor, una extraña oscuridad en la esquina lejana de la habitación captó mi atención. Parecía más espesa que una sombra normal, casi como si tuviera una presencia propia. Parpadeé, tratando de aclarar mis ojos, pero la sombra permaneció como una densa nube de oscuridad que no pertenecía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras continuaba mirando, sintiendo el peso de algo que me observaba. Intenté descartarlo, diciéndome a mí mismo que solo era un truco de la luz. Pero no importaba cuánto intentara ignorarlo, la sombra se quedaba, moviéndose sutilmente como si estuviera viva. Sintiendo inquietud, decidí estirar las piernas y caminar un poco. Me acerqué lentamente a la esquina de la habitación, atraído por la sombra a pesar de mis instintos, que me gritaban que me alejara. Al acercarme, mi respiración se detuvo. No era solo una sombra de la luz tenue. Se sentía real. Una masa oscura y espesa que parecía girar lentamente, casi como si estuviera respirando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero mis pies se negaron a moverse. Estaba arraigado en el lugar, incapaz de apartar la vista mientras la oscuridad parecía estirarse hacia mí. La habitación se enfrió, y una leve niebla se formó frente a mi rostro, mientras mi aliento se volvía visible. La sombra se acercó, avanzando deliberadamente, y pude sentir una abrumadora sensación de pavor. Justo cuando pensé que iba a alcanzarme, la sombra parpadeó y desapareció tan rápidamente como había aparecido. El calor volvió a la habitación, y el silencio se asentó a mi alrededor una vez más. Mi mente corría, tratando de entender lo que acababa de presenciar, pero no surgió ninguna explicación. Sentí como si hubiera escapado por poco de algo siniestro. Agarrando mis cosas, empaqué apresuradamente, ansioso por salir de la oficina. Al llegar a la puerta, eché una última mirada a la esquina, donde había estado la sombra. Aunque había desaparecido, el aire todavía se sentía pesado, como si alguna presencia persistiera. Mis pasos resonaron por el pasillo vacío mientras corría casi hacia la salida, el alivio invadiéndome al salir. El aire nocturno fresco ayudó a calmar mis nervios, pero mis manos seguían temblando mientras buscaba mis llaves del coche. Conduciendo a casa, los eventos de la noche pasaban una y otra vez por mi mente, cada repetición haciéndome cuestionar lo que había visto. Cualquiera que fuera sabía una cosa con certeza: no me quedaría hasta tarde en la oficina de nuevo en ningún momento próximo.
Vivía en una pequeña casa de 2 pisos cerca del campus durante la universidad. No era mucho, pero era asequible, y mi amigo Jason y yo logramos salir adelante, cada uno de nosotros trabajando en trabajos de medio tiempo y reuniendo lo que podíamos de préstamos estudiantiles. Jason era generalmente tranquilo y se mantenía a sí mismo, pero tenía algunos amigos que no me ponían completamente a gusto. Uno de sus amigos, en particular, me hacía sentir incómodo. Su nombre era Kyle. Kyle era nervioso, siempre mirando por encima del hombro y tenía un borde áspero e impredecible. Solo lo había conocido unas pocas veces, pero algo en él estaba mal. Jason parecía confiar en él, así que nunca expresé mis preocupaciones, aunque secretamente deseaba que Jason dejara de traerlo. Tarde una noche, alrededor de la medianoche, estaba estudiando en mi habitación cuando escuché fuertes pasos subiendo las escaleras. La voz de Jason era baja y apresurada, apenas audible a través de las paredes, pero algo en su tono me hizo detenerme y escuchar. No era inusual que Jason tuviera gente en casa, pero la tensión en su voz captó mi atención. Momentos después, escuché otra voz. Era la de Kyle. No lo había visto en semanas, pero en cuanto reconocí su voz, mi incomodidad aumentó. Las palabras que estaban intercambiando eran amortiguadas, rápidas y casi desesperadas. Mientras se movían, escuché la puerta del sótano crujir al abrirse, luego cerrarse de golpe. Nuestro sótano era frío, húmedo y rara vez se usaba, con pisos de piedra rota y vigas viejas y chirriantes que le daban un olor a moho. La idea de que alguien bajara allí a esta hora me hacía sentir escalofríos. La curiosidad y la preocupación me ganaron, y abrí cuidadosamente mi puerta para acercarme a las escaleras, esforzándome por escuchar su conversación. Apenas podía distinguir la voz de Jason, su tono cargado de tensión, mientras decía, «Solo por unos días». Luego escuché a Kyle responder, su voz temblando ligeramente, «No puedo quedarme allí afuera, hombre. Están por todas partes. La policía me está buscando. Necesito un lugar para esconderme». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué demonios había hecho Kyle para convertirse en un hombre buscado? La respuesta llegó escalofriantemente rápido. Kyle, con la voz baja y tensa de ira, murmuró, «No quise dispararles, Valerie. Babal. Seguridad, Sponicordaver. A mí envía Sirian Ávido. Entrar y salir. Pero se defendieron y entré en pánico. No quise matarlos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Kyle había matado a 2 personas. Había estado involucrado en un robo que salió mal y ahora se escondía en nuestro sótano. Mi sangre se enfrió al darme cuenta de la gravedad de la situación. Sujeté con fuerza el pasamanos, con las manos temblando. Quería irme, correr, llamar a la policía. Pero el miedo me paralizó. La puerta del sótano crujió de nuevo mientras Kyle bajaba las escaleras. El sonido de sus pesados pasos se desvaneció mientras descendía al frío y oscuro sótano. Rápidamente me deslicé de regreso a mi habitación, cerrando la puerta lo más silenciosamente posible, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esto estaba más allá de lo que podía manejar. Me sentía como un prisionero en mi propia casa, con un asesino escondido justo un piso abajo. Jason estuvo inusualmente callado durante los días siguientes. Evitaba mi mirada fingiendo que nada estaba mal, pero yo sabía mejor. Cada crujido del piso o ráfaga de viento me ponía nervioso, como si la presencia de Kyle fuera una nube oscura sobre la casa. Apenas dormía, atormentado por el conocimiento de que un asesino se escondía en el sótano. Entonces, una noche, lo escuché. Pasos lentos y cuidadosos provenientes del sótano. Mi corazón casi se detiene. Me acosté en la cama con los ojos bien abiertos, escuchando cómo los pasos se hacían más fuertes y pesados,
subiendo las escaleras. Llegaron a la cima, y la puerta se abrió chirriando. Contuve la respiración preparándome, pero los pasos se detuvieron allí, y eventualmente retrocedieron hacia las escaleras, hacia la oscuridad. No pude soportarlo más. El miedo constante y la ansiedad me estaban devorando vivo. A la mañana siguiente, mientras Jason aún dormía, salí furtivamente con mi teléfono y marqué el 911. Mi voz apenas era un susurro mientras le contaba todo al operador, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. En pocos minutos, patrullas de policía rodearon la casa, oficiales moviéndose rápidamente con sus armas desenfundadas. Observé desde la acera mientras asaltaban la casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Jason estaba en shock, mientras los oficiales se dirigían al sótano. Los gritos y las peleas dentro de la casa parecieron durar una eternidad, pero eventualmente sacaron a Kyle esposado. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de ira, y mientras lo llevaban al coche de policía, me dio una mirada que me heló la columna vertebral. Esa mirada fría y furiosa se sentía como una promesa de que esto no había terminado. Jason se mudó en una semana, y apenas hablamos después de eso. La casa se sentía más vacía, y sin embargo, de alguna manera, la presencia oscura de Kyle aún persistía. Era como si hubiera dejado algo atrás, un peso que presionaba el aire, frío e inquietante. Incluso ahora, a veces, escucho esos pasos en las escaleras del sótano, lentos y cuidadosos, resonando en mi memoria en noches tranquilas. Cuando tenía 14 o 15 años, el patinaje era mi vida. Era mi manera de relajarme, divertirme y sentirme libre. A menudo patinaba sobre hielo con amigos los fines de semana hasta que se ponía el sol. Esos fueron algunos de los mejores momentos de mi infancia. Ser arrastrado por el viento en las calles de la ciudad, mientras mis amigos reían y el sonido de las ruedas rozando el concreto llenaba el aire. Una noche de fin de semana en particular se destaca en mi mente. Estaba patinando con amigos en el centro, mostrando nuestros trucos más nuevos y empujándonos mutuamente para mejorar. Empezó como cualquier otro día, pero a medida que avanzaba la noche, el grupo se hizo más pequeño a medida que las personas se iban, una por una, a casa. En algún momento también decidí que era hora de irme a casa. Alrededor de las 10 o 11 de la noche, ya era tarde. Me despedí y luego subí al autobús que me llevaría cerca de mi casa. Mis amigos no vivían cerca de la ruta del autobús que tomaba, así que viajé solo. Mientras conducíamos rápido por las calles, miré por la ventana viendo el borrón de luces de la ciudad. Aunque la ciudad aún estaba ocupada, la noche hacía que todo se sintiera inquietante y vacío, como la calma antes de la tormenta. Bajé del autobús en una parada en una calle concurrida que iba de este a oeste. Solo un paseo de 2 minutos me llevó a la parada del autobús. Mi casa estaba en una calle más tranquila que iba de norte a sur. La ciudad pareció quedar en silencio detrás de mí cuando bajé del autobús. Comencé a caminar de regreso a mi casa. El único sonido era el constante golpeteo de mis pies en el suelo. Hacía frío en la noche y había una brisa ligera que agitaba las hojas de los árboles que alineaban la calle. Cuando me acerqué al cruce donde mi calle se encontraba con la calle principal, algo llamó mi atención. Alguien apareció, saliendo de una calle que bajaba más empinadamente frente a la escuela primaria cerca de mi casa. Había un hombre en bicicleta, y apareció de la nada, como si la noche misma lo hubiera traído a la vida. Esa persona venía de una calle que conducía a un sendero junto a un arroyo. Conocía bien esa área,
pero ver a alguien venir de allí en ese momento me hizo sentir incómodo. Algo no estaba bien, y mis sentimientos me lo dijeron de inmediato. La gente a menudo salía de noche, pero había algo en la presencia de este hombre que hacía que mi estómago se tensara de miedo. No pertenecía allí, no ahora, no en esa calle. Moviéndome más rápido, intenté deshacerme del miedo creciente que me seguía, como una sombra, pero no se iba. Lo vi acelerando mientras caminaba, y luego lo escuché gritar: ¡Hey! El sonido de su voz resonó por la calle silenciosa, y me asustó. Sabía que algo no estaba bien porque esto no era solo una cara amigable. Mientras la adrenalina recorría mi cuerpo, mi corazón comenzó a latir rápido. Casi me fui a casa, pero no quería llevarlo allí. El lugar donde me sentía más seguro era mi hogar. Así que no quería que esta posible amenaza se acercara a él. Seguí adelante. Trataba de mantenerme calmado, pero mi mente corría mientras pensaba en qué hacer a continuación. Se acercaba más. Y lo vi en un instante. Detuvo su bicicleta frente a la escuela, bloqueando mi camino. Mientras lo miraba, podía sentir que mi respiración se volvía entrecortada. Era mucho más grande y fuerte que yo. Definitivamente tenía el doble de mi tamaño. Este tipo parecía tener entre 30 y 40 años. Yo era un chico delgado para mi edad. Era aún más aterrador por la diferencia de edad. ¿Qué hacía a un hombre adulto seguir a un joven por una calle oscura a esta hora? El hombre me preguntó a dónde iba, y su discurso ligeramente arrastrado me hizo pensar que podría estar borracho. Algo en él hacía que los pelos en la parte posterior de mi cuello se erizaran. Respondí con una nota sarcástica, fingiendo ser valiente cuando en realidad estaba muy asustado. Le dije que no importaba a dónde iba, esperando que eso lo detuviera de molestarme más. Sin embargo, él no se echó atrás. En cambio, me preguntó si quería pasar tiempo con él detrás de la escuela. Sus palabras casi me detuvieron el corazón. Estaba aterrorizado de pensar en estar solo con este desconocido detrás de una escuela oscura y vacía. Tenía mucho en mente, tratando de decidir qué hacer. Se me ocurrió usar mi patineta como arma, pero no estaba seguro de si sería lo suficientemente fuerte para protegerme de alguien tan grande. ¿Y si me olvidaba de ella? ¿Y si lo hacía aún más enojado? Estaba tan asustado que intenté llamar al 911. Pero para mi sorpresa, la línea estaba ocupada. Me sentí asustado y apreté mi patineta con fuerza, haciendo que mis dedos se pusieran blancos. No tenía más opciones, y mis pensamientos corrían sobre los peores resultados posibles. ¿Podría pasar de él? ¿Podría alguien oírme si gritaba? Había casas oscuras y silenciosas cerca, y quería gritar por ayuda y golpear puertas, pero me sentí paralizado por el miedo. Pensé que era el único en este horror y que no podía salir. Mientras buscaba rápidamente en la calle a alguien que pudiera ayudar, vi a una mujer mayor, caminando detrás de mí, al otro lado del sendero, a unos 70 pies de distancia. En la oscuridad, ella era como un faro de esperanza. Corrí hacia ella sin pensar y grité por ayuda, ignorando al hombre que me seguía. Al llegar a ella, le pedí ayuda, mi voz temblando de miedo. Ella parecía defensiva al principio, sorprendida por dos personas que se acercaban a ella de la nada en medio de la noche. No podía simplemente dejarla, aunque ella parecía reacia. Supuse que podría hablar polaco, un idioma que habla mi familia, así que le pregunté si lo hacía. Se sintió como un salvavidas cuando dijo que sí. Rápidamente le conté lo que estaba pasando en polaco, aunque mis palabras estaban desordenadas. Su comportamiento cambió tan pronto como entendió. Se volvió más amable, y sentí
Un destello de esperanza por primera vez esa noche. La mujer me dijo que llamara al 911 de nuevo, pero la línea seguía ocupada. Mientras alcanzaba mi teléfono, vi al hombre en la bicicleta comenzar a alejarse. Ella insistió en que lo intentara de nuevo, y el hombre murmuró algo por lo bajo sobre no querer problemas antes de dar la vuelta en su bicicleta y desaparecer hacia la escuela, engullido por la oscuridad. Aunque la amenaza inmediata había desaparecido, mi corazón seguía latiendo rápido. Finalmente logré comunicarme con el 911 y reportar lo que había pasado. Dijeron que enviarían oficiales a buscar en el área, pero cuando me llamaron de vuelta más tarde, dijeron que no habían encontrado a nadie que coincidiera con la descripción que había dado. El hombre había desaparecido tan rápido como había aparecido. Esa noche fue la experiencia más aterradora de mi vida. No sé qué podría haber pasado si esa mujer no hubiera estado allí. Estoy muy agradecido por su ayuda y porque no sucediera nada peor. El incidente me hizo replantear mi sentido de seguridad personal. Hasta esa noche, realmente no había pensado en lo vulnerable que podría ser. Ahora, sé que incluso en lugares familiares hay riesgos. Dejé la casa de mi amigo tarde una noche. El cielo estaba oscuro y no se veía ni una sola estrella. La autopista se extendía ante mí, vacía y aparentemente interminable. El zumbido del motor y el silencio de la noche eran casi reconfortantes mientras conducía, con mis faros cortando la oscuridad a ambos lados, donde altos árboles se mecían suavemente con el viento. La soledad se sentía pacífica, una especie de tranquilidad que solo se encuentra en una carretera desierta. Pero cuando eché un vistazo al tablero, mi corazón dio un vuelco. El indicador de combustible estaba mucho más bajo de lo que había pensado. Casi no tenía gasolina, y luchaba por recordar la última estación de servicio que había visto. Había pasado demasiado tiempo. Antes de darme cuenta, el coche comenzó a titubear. Momentos después, se detuvo al costado de la autopista. El motor se había apagado y la oscuridad cerraba alrededor de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que estaba varado en medio de la nada, rodeado solo por un denso bosque a ambos lados. El silencio que antes era reconfortante, ahora se sentía opresivo e incluso peligroso. Rápidamente cerré las puertas y agarré mi teléfono, esperando tener suficiente señal para llamar por ayuda. Afortunadamente, había apenas suficiente recepción para contactar una grúa, y prometieron enviar a alguien lo antes posible. Esperé nerviosamente, con los ojos escaneando las sombras afuera en busca de cualquier señal de movimiento. Cada parpadeo parecía amenazante, cada sombra cambiando ominosamente. El tiempo pasaba lentamente y el silencio se volvía insoportable. El débil susurro del viento entre los árboles solo amplificaba la inquietud de la noche. Seguía mirando por el espejo retrovisor, esperando ver los faros acercándose, pero no había nada más que oscuridad a mi alrededor. De repente, vi movimiento. Mi corazón latió con fuerza mientras giraba para mirar por la ventana del pasajero. Dos figuras emergieron de entre los árboles a lo largo de la carretera, acercándose a mi coche. Se veían rudos, con ropa sucia y rota, como si hubieran estado en el bosque durante días. Se acercaron lentamente y pude sentir cómo mi pulso se aceleraba con cada paso que daban. Se detuvieron justo afuera de mi ventana, mirando dentro con ojos amplios y atormentados. Uno de ellos levantó la mano y golpeó el vidrio. «Ayúdanos», dijo, su voz apagada pero suplicante. Un escalofrío se posó sobre mí y dudé. Algo en ellos no se sentía bien. Mis instintos me gritaron que me quedara en el coche y mantuviera las puertas cerradas. El segundo hombre alcanzó el pomo de la puerta
y me aparté, sintiendo una oleada de miedo. Mis manos temblaban mientras agarraba mi teléfono y marcaba el 911, susurrando al operador que 2 hombres estaban intentando entrar a mi coche. El operador me aseguró que la policía estaba en camino, pero no podía sacudirme el pensamiento de lo que podría suceder antes de que llegaran. Los hombres continuaron golpeando las ventanas, dejando huellas de manos en el vidrio mientras acercaban sus rostros más. Sus ojos se encontraron con los míos, suplicantes pero inquietantes, y luché por no mirarlos directamente. Mi corazón latía con fuerza, y sentí una ola de alivio cuando, por fin, vi las luces azules y rojas de un coche de policía acercándose en la distancia. Mientras el coche de policía se detenía detrás del mío, los hombres se alejaron de mi ventana, retrocediendo hacia las sombras de los árboles. 2 oficiales salieron con sus linternas cortando la oscuridad y preguntaron si estaba bien. Todavía sacudido asentí, aunque mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora. Uno de los oficiales me tranquilizó. Luego dirigió su atención al bosque donde los hombres habían desaparecido. Después de una breve búsqueda, los 2 hombres emergieron de los árboles, con las manos levantadas en rendición. Al acercarse a la policía, pude ver que estaban exhaustos y aterrorizados, no peligrosos como había pensado al principio. Parecían golpeados, desgastados. La tensión en el aire cambió mientras comenzaban a hablar con los oficiales, con voces temblorosas y llenas de miedo. Bajé un poco la ventana, escuchando. Los hombres no intentaban robar ni herirme. Estaban huyendo de algo mucho peor. Uno de los oficiales se volvió hacia mí, con una expresión sombría. Explicó que un grupo de criminales había atacado recientemente a las familias de los hombres, y ellos habían estado escondiéndose en el bosque, intentando escapar. Los atacantes, según informaron, aún estaban cerca, escondidos en el mismo bosque. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Estos hombres no eran una amenaza para mí, solo eran víctimas huyendo por sus vidas. La policía llamó rápidamente a refuerzos, y en pocos minutos llegaron más coches patrulla. Acompañaron a los 2 hombres a un lugar seguro mientras otros oficiales, con linternas en mano, se adentraban en el bosque para buscar a los criminales. Mientras me sentaba en mi coche, observaba cómo los oficiales desaparecían en la oscuridad, un sudor frío recorriendo mi espalda. Saber que atacantes armados podrían estar escondiéndose cerca me hizo sentir escalofríos. Me quedé en el coche, agarrando el volante, mientras los oficiales se adentraban más en el bosque. No tardaron mucho en encontrar a los criminales. Los hombres fueron sacados de las sombras, con rostros fríos y endurecidos, mientras les ponían las esposas. Sentí una sensación de alivio cuando los oficiales regresaron a mi coche, haciéndome saber que estaba a salvo. Un escalofrío persistió mientras miraba las luces parpadeantes y los árboles imponentes, con sombras que aún se extendían profundamente en la noche. Lo que una vez se sintió como un viaje tranquilo se había convertido en algo pesadillesco. No podía dejar de pensar en las caras aterrorizadas de los 2 hombres que se acercaron a mi coche, desesperados y asustados. La policía me agradeció por mantener la calma, pero apenas registré sus palabras. Todo lo que quería era salir de allí y llegar a la seguridad de mi hogar. Después de que reabastecieron mi coche, eché una última mirada al bosque oscuro antes de conducir, esperando nunca volver a experimentar algo así. Unos días antes de Navidad era una noche fría. Acababa de terminar mi última clase del año y finalmente estaba de camino a casa. Estaba emocionado por las vacaciones de Navidad. Mi familia había hecho un viaje de fin de semana a Escocia, dejándome solo en la casa, y pensé que sería agradable pasar un fin de semana tranquilo por mi cuenta.
Al llegar a la casa, el aire invernal se sentía crujiente contra mi rostro. La nieve crujía bajo mis botas mientras caminaba hacia la puerta principal. La casa estaba oscura y silenciosa, y no había señales de vida. Estar solo durante los próximos días era un poco inquietante, pero daba la bienvenida a la tranquilidad, especialmente después de las semanas ocupadas en la universidad. Encendí las luces y cerré la puerta al salir. El calor de la casa me tranquilizó de inmediato. Dejé mi bolsa y subí las escaleras hacia mi habitación, donde me quité la chaqueta, sintiendo que el estrés del día se desvanecía. Estaba listo para relajarme. Lo primero que quería era una larga y caliente ducha. Después de la ducha, caminé descalzo hacia la cocina, sintiendo la suave alfombra y los pisos fríos bajo mis pies. El único sonido en la casa era el bajo zumbido del refrigerador. Me preparé una comida rápida, calentando algunas sobras, y luego me senté a comer. Cada bocado me ayudaba a olvidar el estrés de las últimas semanas. Una vez que terminé, volví a la sala de estar, donde me esperaba mi PlayStation. La encendí, agarré mi control y conecté mis auriculares. La habitación se llenó con los sonidos familiares del inicio y me acomodé en el sofá, perdiéndome en el juego. Durante la primera hora, estuve completamente absorto. Luego, algo me sacó del juego. Un fuerte golpe desde el piso de arriba. Me congelé, con los dedos aún en el control. Mi primer pensamiento fue que algo podría haberse caído. Una pila de libros o algo dejado en mi escritorio. Desestimándolo, volví a mi juego. Pero luego, volvió a suceder. Esta vez, fue más fuerte. Un golpe pesado que parecía resonar a través del techo, viniendo directamente de mi dormitorio. No tenía miedo del sonido en sí, sino del momento en que ocurrió. No debería haber ningún ruido desde arriba, considerando que yo era el único en casa. Mi corazón comenzó a acelerarse, y el espeso silencio que siguió al golpe era casi asfixiante. Parado allí, podía sentir mis piernas volverse de gelatina mientras el miedo se infiltraba. Dudé, preguntándome si debía subir las escaleras para verificar, pero una parte de mí estaba demasiado asustada. ¿Y si había alguien más en la casa, o peor, algo inexplicable? Mis instintos tomaron el control y crucé la habitación para cerrar la puerta de la sala de estar, con las manos temblando mientras giraba la llave. Me acerqué a la ventana y miré afuera, con el aliento empañando el vidrio. Afuera, todo estaba quieto, con la nieve cubriendo las calles y no había ni un solo coche o luz a la vista. Parecía como si el mundo se hubiera detenido. Pero algo o alguien definitivamente se había movido arriba. Temblando, agarré mi teléfono y rápidamente marqué el 911, explicando que pensaba que alguien había entrado a la casa. El operador me dijo que los oficiales estaban en camino, pero esperar se sentía como una eternidad. La casa estaba en silencio, excepto por mi respiración, y cada pequeño crujido me hacía saltar. Mantuve mis ojos en la puerta de la sala de estar cerrada, esforzándome por escuchar cualquier ruido desde arriba, aterrorizado de que quienquiera que estuviera arriba pudiera bajar en cualquier momento. Finalmente, el silencio fue interrumpido por el sonido de un coche llegando afuera. Cuando vi las luces azules reflejándose en las paredes, una ola de alivio me invadió. La policía había llegado. Les dejé entrar, todavía temblando, mientras dos oficiales entraban. Uno subió las escaleras de inmediato, mientras el otro se quedó conmigo y hacía preguntas. Intenté describir los sonidos, aunque ni siquiera estaba seguro de si los había imaginado en mi miedo. Después de unos 20 minutos, el oficial regresó a la sala de estar. Parecía tranquilo, pero lo que dijo
hizo que mi corazón se hundiera aún más. «Alguien entró», dijo. «Parece que vinieron por una ventana abierta en tu dormitorio». Mi estómago se hundió. Había cerrado todas las puertas y ventanas antes de ir a clase esa mañana. El oficial continuó. «No parece que hayan tomado nada. Quienquiera que haya sido, pudo haberse ido cuando te escucharon entrar». Sentí un escalofrío recorrerme mientras la realización golpeaba. Los sonidos de los golpes no eran solo ruido. Eran alguien. Alguien había estado en mi casa, quizás incluso observándome, y no me había dado cuenta porque estaba concentrado en mi juego. La policía hizo una revisión exhaustiva del resto de la casa, pero no encontró rastro del intruso. Sugirieron que fuera a quedarme en otro lugar por la noche, pero me negué. No quería dejar mi propio hogar. Cuando los oficiales finalmente se fueron, cerré la puerta detrás de ellos. Pero ya no me sentía seguro. El pensamiento de que alguien había estado merodeando en mi habitación justo encima de donde estaba sentado era algo que no podía sacudirme. Incluso después de que la policía se fue, no podía dejar de imaginar qué podría haber pasado si la persona se hubiera quedado. La casa que una vez se sintió como mi refugio seguro, ahora se sentía invadida, casi extraña. Esa noche, mientras trataba de dormir, cada sonido enviaba una ola de ansiedad a través de mí. Seguía imaginando sombras deslizándose por la casa, sin poder escapar completamente del miedo de que mi santuario había sido violado. He vivido solo por más de 2 años ahora. Mi nombre es Linda y mi esposo está en el ejército de los Estados Unidos, destinado en el extranjero. Me he adaptado a la vida tranquila y solitaria, aunque a veces puede ser difícil. Mi pastor alemán, Max, es mi compañero constante. Es grande, leal y protector, lo que me hace sentir segura incluso cuando estoy sola. Una noche de viernes, acababa de terminar de limpiar después de la cena. Los únicos sonidos en la casa eran el suave zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de los pisos. Fuera, el viento susurraba entre los árboles y las ramas golpeaban contra las ventanas, pero no presté mucha atención. Cuando vives solo, te acostumbras a todos los pequeños sonidos de la noche. Mientras limpiaba las encimeras de la cocina, Max yacía tranquilamente cerca. De repente sus orejas se pusieron erguidas y soltó un gruñido bajo y retumbante. Me congelé, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué pasa, chico?», susurré, aunque no esperaba una respuesta. Luego, lo escuché. Un débil sonido de crujido, como pasos en la entrada de grava afuera. El ruido apenas era audible, pero me puso los pelos de punta. Max saltó, ladrando fuertemente, con su postura tensa mientras se paraba frente a la puerta. Caminé hacia la ventana, levantando ligeramente la cortina para mirar afuera. No había nadie, pero la luz del porche proyectaba un resplandor inquietante sobre el patio. Max continuó ladrando, paseándose de un lado a otro cerca de la puerta, su cuerpo en alta alerta. Traté de calmarme, pensando que probablemente era solo un animal deambulando. «Vamos, Max», dije, esperando aliviar nuestros nervios. «Hora de dormir». Apagué las luces y subí las escaleras, con Max siguiéndome de cerca. Una vez en mi habitación, cerré la puerta, sintiéndome un poco más segura. Me acomodé en la cama, tirando las mantas hasta la barbilla, y Max se acostó a mi lado, sus ojos vigilantes escaneando la habitación. Con las puertas cerradas y las ventanas tapadas, la casa se sentía pequeña y segura. Eventualmente, me quedé dormida en un sueño ligero, aunque una inquietud persistente me acompañaba. Horas más tarde me desperté sobresaltada por un fuerte estruendo.
Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba en la cama escuchando atentamente. Max estaba de pie, gruñendo ferozmente. No podía respirar. Alguien había entrado. Un frío corrió por las escaleras mientras escuchaba pasos lentos y deliberados resonando desde la sala de estar abajo. Mi pulso latía en mis oídos mientras alcanzaba mi teléfono, con las manos temblando al marcar el 911. Mi voz apenas era un susurro mientras suplicaba ayuda al operador, explicando que alguien estaba dentro de la casa. Desesperada por sentir alguna sensación de seguridad, cerré la puerta del dormitorio y me apoyé contra ella, agarrando el pomo con los dedos blancos como el papel. Max se posicionó frente a mí, su gruñido aumentando de volumen, listo para defendernos a ambos. Los pasos continuaron, moviéndose de habitación en habitación abajo, cada uno acercándose más. Luego, de repente, se detuvieron. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar algo que pudiera indicar dónde estaba el intruso. El silencio me envolvía, roto, solo por el lejano aullido de las sirenas que se acercaban. El alivio se mezcló con el miedo mientras escuchaba las sirenas hacerse más fuertes, pero sabía que aún no había terminado. Finalmente, escuché la puerta principal abrirse y los gritos de la policía mientras entraban en la casa. Me quedé donde estaba, demasiado asustada para moverme hasta que escuché un golpe firme en la puerta del dormitorio. «Es la policía, señora. Ahora está segura». Con manos temblorosas abrí la puerta y la abrí, mi mirada encontrándose con dos oficiales parados en el umbral. Max soltó un gruñido de advertencia, pero sabía que solo estaba siendo protector. Los oficiales explicaron que habían atrapado al hombre abajo. Lo seguí hasta la sala de estar, aunque mis piernas se sentían débiles e inestables. La puerta principal colgaba abierta, su cerradura destrozada, y el aire frío entraba en la casa, enfriándome hasta los huesos. Mi hogar, una vez un santuario, ahora se sentía extraño y violado. Fuera, en la parte trasera de un coche de policía, estaba el intruso. Su cabello salvaje y desordenado y sus ojos enloquecidos eran inquietantes. Y llevaba una sonrisa perturbadora. Uno de los oficiales se acercó a mí con una mirada sombría. «Hace tiempo que no veíamos a este tipo», dijo. «Te ha estado siguiendo durante semanas. Sabía que vivías sola y que tu esposo estaba desplegado. Esta noche finalmente intentó entrar». Las palabras se hundieron en mí como hielo. Este hombre me había estado observando, aprendiendo mis rutinas, esperando el momento perfecto para atacar. Me estremecía al pensar en él, merodeando afuera, quizás incluso mientras realizaba mis rutinas habituales. A medida que la realidad se asentaba, mis rodillas se debilitaron y sentí una ola de náuseas. Esto no era un robo al azar. Él había planeado esto, sabiendo que estaba vulnerable. Al mirar alrededor de mi casa, ahora llena de oficiales de policía, me sentí como una extraña en mi propio hogar. Mi santuario había sido profanado y el pensamiento de que me había estado siguiendo, observando cada uno de mis movimientos, me llenó de un miedo que nunca había conocido. Max se apoyó contra mí, sintiendo mi angustia, y enterré mis manos en su pelaje, encontrando consuelo en su presencia. Él había estado allí para protegerme, alertándome del peligro cuando yo no tenía idea, aunque estaba agradecida por estar segura. El conocimiento de que había sido observada tan de cerca me perseguía. Sabía que incluso después de que el hombre se hubiera ido, la inquietud persistiría. Esa noche, mi sentido de seguridad se rompió, y cada pequeño sonido en la casa se sentía amplificado. Cada crujido un recordatorio de que alguien había invadido mi mundo. Y aunque él estaba encerrado, no podía sacudirme la sensación de que, de alguna manera,
nunca estaría realmente sola de nuevo. Entregar pizzas a la gente suele ser una tarea sencilla, y el señor Pellon era mi cliente más leal. Su pedido cada jueves por la noche siempre era el mismo: una pizza grande con mucho queso y carne. Vivía en una casa vieja y deteriorada en las afueras de la ciudad, rodeada de altos árboles que le daban un ambiente aislado y espeluznante. No veía al señor Pellon con mucha frecuencia porque prefería mantenerse solo. En lugar de contestar la puerta, tenía un sistema peculiar. Usaba un trineo de cuerda para llevar la pizza desde su porche hasta su garaje. Después de que colocaba la pizza en el trineo, él la tiraba desde dentro de su casa. Por más extraño que fuera, simplemente era así como hacía las cosas. Un jueves por la noche, recibí una llamada del propio señor Pellon, lo cual era inusual, ya que normalmente hacía su pedido en línea. Esta vez pidió 2 pizzas, y con una voz que sonaba un poco extraña, insistió en que aún usara el método del trineo. Había algo extraño en su tono, pero lo descarté, suponiendo que tenía compañía y simplemente necesitaba más comida. Así que me dirigí a su casa por el camino oscuro y familiar a través del bosque, como lo había hecho incontables veces antes. Como siempre, la casa apareció a la vista, tenuemente iluminada por una sola luz en el porche delantero. Sin embargo, esta vez había un problema. El trineo de cuerda no estaba baguap. Bakashan mo. Siempre estado sin tertian en de sinabauer. Inicitaios slash na cuarmona piercing pinza cuando llegaba. Me quedé junto a mi auto, con las pizzas en la mano mirando hacia la casa silenciosa. Algo se sentía mal, pero no podía identificar por qué. Me moví con cautela hacia el porche, esperando que el trineo bajara en cualquier momento, pero no lo hizo. La casa, oscura y quieta, parecía estar observándome. Justo entonces vi movimiento, una sombra cerca de la ventana del sótano. Me congelé. Había una figura encorvada y enmascarada junto a la ventana. Cuando me dio cuenta de que lo miraba, se escondió de la vista. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras una ola de miedo me invadía. Algo estaba seriamente mal. Rápidamente corrí hacia el costado de la casa y miré con cautela por la ventana del sótano donde había visto la figura. Había una pequeña abertura en las persianas, justo lo suficiente para que pudiera ver dentro. Mi estómago se revolvió al ver más figuras enmascaradas moviéndose en el sótano oscuro. Arrastraban algo pesado por el suelo, y mi corazón se aceleró al darme cuenta de que era el señor Pellon. Estaba atado con cuerdas y luchando débilmente. Mientras observaba, congelado de horror, comenzaron a golpearlo. Pude oír los golpes amortiguados, cada uno enviando un escalofrío repugnante por mi cuerpo. El pánico se apoderó de mí, y traté de buscar mi teléfono para llamar al 911, con las manos temblando incontrolablemente. Tartamudeé lo que estaba viendo al operador, describiendo las figuras enmascaradas en el sótano del señor Pellon. Me aseguraron que la ayuda estaba en camino, pero esos pocos minutos parecieron una eternidad. Parado cerca de mi auto con las pizzas aún en mis manos, no quería dejar al señor Pellon allí, pero sabía que no podía enfrentarme a los atacantes yo mismo. Me quedé atrás, observando ansiosamente cómo las figuras continuaban arrastrándolo por el suelo del sótano, con sus puños golpeando con fuerza brutal. Cada golpe parecía resonar en la quietud de la noche, y me sentí completamente impotente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces rojas y azules de los coches de policía parpadearon al final de la calle, iluminando los árboles a mi alrededor. Los policías se movieron rápidamente, rodeando la casa y rompiendo la puerta.
Me quedé quieto, agarrando las pizzas, y escuché el alboroto desde afuera. Pude oír gritos amortiguados y pasos retumbando dentro de la casa. Los atacantes enmascarados intentaron huir, pero la policía fue más rápida, sacándolos de la casa uno por uno. Sus rostros estaban ocultos por máscaras espeluznantes y sin expresión, y vestían ropa completamente negra. Cuando la policía finalmente sacó al señor Pelón, sentí una mezcla abrumadora de alivio y miedo. Apenas estaba consciente, con el rostro magullado y maltrecho, y el cuerpo retorcido de dolor por las cuerdas en sus muñecas y tobillos. Apenas podía mantenerse de pie, pero logró una débil mirada de agradecimiento en mi dirección antes de que lo apresuraran hacia una ambulancia. Mientras la policía esposaba a las figuras enmascaradas, sentí un escalofrío al pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera llamado por ayuda. La pregunta de por qué lo atacaron quedó en el aire. No había señales de robo ni demandas de dinero, solo pura violencia sin provocación. Más tarde visité al señor Pelón en el hospital, donde yacía conectado a equipos médicos, su cuerpo cubierto de vendajes. Su forma frágil se veía aún más pequeña en esa cama de hospital, y apenas pudo esbozar una sonrisa cuando me vio. Las cosas no habrían salido como planeado si no hubieras llamado, susurró. Sus palabras dejaron un escalofrío en mis huesos. Al pensar en lo que había visto, mi corazón latía con fuerza. Aún podía oír los sonidos brutales de esos golpes, y la imagen de esas figuras enmascaradas me perseguía. ¿Por qué harían algo tan horrible a un hombre mayor que vivía solo y nunca molestaba a nadie? La policía nunca descubrió un motivo. Los asaltantes enmascarados se negaron a hablar incluso después de ser arrestados, y parecía que habían venido solo para infligir terror y sufrimiento. Todavía pienso en esa noche y cada jueves, al pasar por la casa del señor Pelón, el recuerdo de esas máscaras sin vida me hace estremecer. Nunca olvidaré la mirada de miedo en los ojos del señor Pelón, el sonido de la carne golpeando la impotencia que sentí mientras esperaba que llegara la policía. A veces no puedo sacudirme la sensación de que alguien, en algún lugar, todavía está observando, esperando a su próxima víctima. La noche estaba fría y silenciosa, con solo el leve susurro de los árboles y el aullido distante del viento resonando a través de la vasta naturaleza salvaje de Alaska. Estaba acampando en medio de la nada con mi amigo, Mike. Habíamos montado nuestras tiendas de campaña junto a un viejo camino de tierra, a millas de la civilización. Este era el tipo de lugar al que solo se aventuraba si buscabas estar completamente solo. El camino era accidentado, apenas un sendero entre los árboles, y se extendía interminablemente en el bosque. Después de un largo día de senderismo, nos fuimos a dormir temprano. A pesar del aire frío de la noche, estaba caliente y cómodo en mi saco de dormir, arrullado por el silencio y la sensación de aislamiento. Rápidamente caí en un sueño profundo, sintiéndome seguro en medio de la nada. En algún momento durante la noche, me desperté sobresaltado por el sonido de neumáticos crujiendo sobre grava. Al principio no era nue, pero a medida se acercaba, el ruido se hizo más fuerte, rompiendo la quietud. Abrí los ojos y miré hacia arriba, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Un coche? ¿Aquí? ¿A esta hora? Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me sentaba en mi saco de dormir. El vehículo se acercaba, y luego vi los faros a través de las paredes finas de la tienda, iluminando el camino justo afuera. Escuché el coche pasar, sus luces proyectando breves sombras sobre nuestro campamento. Luego las luces desaparecieron,
y el coche continuó por el camino. Aliviado, me volví a acostar, tratando de sacudirme la inquietud. Probablemente solo era un coche pasando, aunque algo en ello no se sentía bien. Después de todo, estábamos profundamente en el bosque. Nadie baja por este camino, especialmente de noche. Cerré los ojos, esperando volver a dormir, pero la sensación incómoda persistía. Justo cuando me estaba quedando dormido, el sonido regresó. El coche volvía. Me senté de nuevo, con el pulso acelerado mientras veía los faros acercarse, más brillantes esta vez ya que el coche se movía lentamente, acercándose a nuestras tiendas de campaña. Se detuvo a unos 40 pies de distancia, sus faros inundando el campamento con una luz blanca y dura. Contuve la respiración, paralizado en el lugar. El coche se mantenía detenido allí, su motor zumbando suavemente, y los deslumbrantes faros me hacían sentir expuesto, como si las personas dentro pudieran vernos claramente, mientras nosotros no podíamos ver nada de ellos. Mike aún dormía, ajeno a la situación. Consideré despertarlo, pero el miedo me mantenía quieto. Pasaron los minutos, y el coche no se movió. Los faros permanecieron enfocados en nosotros como si quien estuviera dentro estuviera observando, esperando. Mi corazón latía con fuerza, mientras debatía qué hacer. ¿Debería esconderme? ¿O confrontar a quien estuviera ahí? El silencio se rompió, cuando la puerta del lado del conductor chirrió al abrirse. Vi el contorno oscuro de un hombre saliendo, su figura silueteada contra las brillantes luces. Se quedó junto al coche por un momento. Luego comenzó a caminar hacia nuestras tiendas, sus pasos lentos y deliberados, la grava crujiendo suavemente bajo sus botas. Se movía como si nos estuviera inspeccionando, circundando el campamento. Lo que más me inquietó fue su silencio. No llamó, ni hizo ningún ruido aparte de sus pasos, y el bajo ruido del motor del coche era el único sonido en la noche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el miedo me paralizó. Ni siquiera podía gritar para despertar a Mike. El hombre continuó su patrulla silenciosa, su sombra moviéndose a través de los haces de luz. Podía ver sus pies desde la parte inferior de mi tienda mientras caminaba a solo pulgadas de donde yo yacía, como un depredador evaluando a su presa. Contuve la respiración, esperando que perdiera interés y se marchara, rezando para que no intentara abrir la tienda o hacer algo peor. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos del hombre finalmente se detuvieron afuera de mi tienda. Podía oír su respiración, constante, inquietantemente cerca. Mi piel estaba fría de sudor, y luché contra el impulso de correr, sabiendo que no había a dónde ir. Estábamos a millas de cualquier otra persona, varados en el corazón de la naturaleza salvaje. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos desapareciendo mientras regresaba a su coche. La puerta chirrió al cerrarse, y el motor rugió al encenderse. Los faros se movieron mientras el coche giraba, y lentamente arrancó por el camino, desapareciendo en la noche. Me quedé allí, incapaz de moverme, escuchando atentamente cualquier señal de que pudiera volver. Pero el silencio regresó, y la noche permaneció quieta. Después de un largo y tenso momento, tomé una respiración temblorosa, sintiendo mis músculos desrelajarse lentamente. Mis manos temblaban, y mi corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Mike murmuraba en su sueño a mi lado, ajeno al terror que acababa de desarrollarse. Me quedé despierto el resto de la noche, escuchando cada sonido, cada susurro del viento haciéndome saltar. La imagen del hombre rodeando nuestras tiendas me perseguía, sus movimientos lentos y silenciosos, repitiéndose una y otra vez en mi mente. Seguí preguntándome qué quería, por qué había venido,
¿Y qué podría haber pasado si no hubiera decidido irse? Cuando la primera luz del amanecer finalmente rompió a través de los árboles, sentí una ola de alivio invadirme. El calor y el brillo del sol levantaron parte del miedo, pero el recuerdo de esa noche permanecía vívido. Rápidamente empacamos nuestras cosas y dejamos el campamento, sin decir mucho, el uno al otro. El bosque, una vez un lugar de paz, ahora se sentía más oscuro y siniestro. Ese hombre había dejado una marca en la naturaleza salvaje, y aunque se había ido, su presencia persistía en las sombras de los árboles.